Pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Teológico. Quien te habla, Tomás de Uña, y te voy a estar acompañando en una nueva edición, en una nueva presentación de cuestiones de teología y acerca de esas preguntas intrincadas que vos y yo y que todo el mundo se hace acerca de la Biblia, acerca de la fe, acerca de la religión. Hoy en nuestra presentación nos vamos a dedicar a tratar una cuestión que muchas veces aparece y se da cuando existe el sufrimiento. Si te pudiste hacer un tiempito de escuchar si Dios sufre, nos respondíamos que sí, que Dios también sufre, porque aquel que ama, sufre, y el que sufre, ama. Pero ahora vamos a hacer una mirada más, como dirían los que saben de la cuestión, una mirada más antropológica. ¿Qué quiere decir esto de una mirada antropológica? Derivar nuestra reflexión hacia la historia de la humanidad, derivar nuestra reflexión hacia nosotros mismos y de nosotros y el sufrimiento. Ya vimos un poquito Dios y el sufrimiento. Ahora nos podemos dedicar un poquito a tratar sobre nosotros y el sufrimiento. La pregunta que nos llega a la mesa o que nos interpela es la siguiente: ¿por qué existe el sufrimiento? Es decir, vamos a afinar un poquito la cuestión y preguntarnos ¿cuál es el origen del sufrimiento? ¿De dónde viene? Obviamente que para responder esta pregunta tenemos dos puntitos. Anda haciéndote un poquito el esquema, anda organizándote. Tenemos dos puntos que no son contrapuestos, que no son diferentes, que se pueden relacionar, pero que van a completar o van a dar un marco bastante eficaz a una respuesta que aparece y que se nos viene de una pregunta que nace de la vida. Es decir, el sufrimiento está en todos los órdenes de nuestra vida, el sufrimiento nos interpela día a día, si no es por una cosa, es por otra. Pero tenemos dos respuestas al origen del sufrimiento. Y vamos como al grano, vamos a lo concreto y a lo sencillo. En un punto número 1, el sufrimiento es causa y es origen de nuestra existencia humana. Es decir, nosotros al existir, el mismo existir, ya comporta un sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos seres que aspiramos siempre a más, aspiramos a la plenitud, aspiramos a la felicidad, pero nuestro contexto físico, nuestra cuestión humana limitada, es decir, no de plenitud, sino que aspirando a la plenitud somos limitados, nos traen sufrimiento. Existir ya es un gran peso. Y es un gran peso porque anhelamos el amor total, pero sin embargo tenemos a veces un amor parcial y andamos mendigando el amor. Comporta un sufrimiento porque queremos ser algo y de repente la vida nos trae y nos lleva por otro lado. Queremos estar en dos lugares a la vez, pero lamentablemente podemos estar en uno. Queremos tener cierto trabajo, cierta profesión, queremos desarrollar cierta vocación, queremos estar en algún lado del mundo y sin embargo nuestra condición física, nuestra condición cultural, nuestra condición socioeconómica, estés en el país que estés en el lugar del mundo en el que estés, no te lo permite. Querés amar a alguien y que alguien te ame, como decíamos en el podcast anterior, y sin embargo es un amor no correspondido y eso también conlleva sufrimiento. Entonces, fíjense, el existir, la cuestión de estar en el mundo es un estar y es un estar sufriente. Obviamente que no vamos a quedarnos con esa frase, porque uno al decir que es una cuestión sufriente, más valdría la pena no vivir. Pero hay algo que especialmente nos hace vivir, y hay algo que obviamente nos hace decir que vivir vale la pena, pero no es este el espacio para eso. Decíamos que uno de los orígenes del sufrimiento es nuestra capacidad limitada. ¿Somos seres ilimitados? Sí, es verdad. Tenemos un potencial muchísimo mayor del que creemos. Inclusive sabemos que no todo lo que nosotros pensamos, no todas nuestras conexiones neuronales, dirá la neurociencia y un poquito también la física cuántica, ¿por qué no?, están en nuestra mayor capacidad. Nosotros conocemos muy poco y hemos desarrollado muy poco de nuestras capacidades intelectuales.
en todo orden y en todo sentido y en todo ámbito de la sociedad humana. Pero aún así somos limitados. Y esa limitación es lo que nos trae el sufrimiento. Voy a poner un ejemplo concreto, para no irnos demasiado. Uno puede estar en la plenitud de su vida, puede tener un buen pasar económico, y sin embargo, de repente le ocurre un accidente en el cual queda disminuido en su capacidad, por ejemplo, de caminar. Eso comporta un sufrimiento. Y es así porque somos seres físicos. Y de repente aparece la gran pregunta: ¿y por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero es que es lo natural eso. O sea, que podamos tener una afección física es lo más natural. Porque no somos seres angelicales. No somos seres espirituales simplemente. Estamos compuestos de materia y estamos compuestos de espiritualidad, pero la materia hace su tarea, digamos, en esto y comporta un sufrimiento. Punto número 1. El existir ya es un gran peso. ¿Sí? Punto número 2. ¿De dónde viene el sufrimiento? Muchas veces el sufrimiento, si ya el existir es complicado, ¿qué le agrega a la cuota? El egoísmo. Es decir, esa ambición desmedida que el ser humano tiene de quererlo todo para sí y de sobrepasar a los demás sin tener en cuenta la vida de los demás. Acaparar todo para sí, tenerlo todo para sí, buscar cualquier tipo de beneficio, sea económico, cultural, de algún tipo, sin tener en cuenta al resto de los hermanos. Entonces el egoísmo hace que yo no tenga en cuenta al que está a mi lado, hace que no tenga referencia, no solamente del que está a mi lado, sino tampoco de la naturaleza. Estamos viendo y estamos siendo testigos a nivel mundial de numerosos hechos, numerosas catástrofes, con la aparición de virus, con la elevada temperatura que se está dando en algunos países y con otros hechos muy pero muy llamativos que nos dan cuenta de la ambición humana, que parece que no tiene tope, no tiene fin, pero no es una ambición que busque la humanización de la tierra, la humanización del hombre, y el beneficio de la tierra. Parece que el rédito y el crecimiento tiene que ser solamente económico. Y buscando eso propiamente, quedan de lado muchísimas vidas, queda de lado la vida del planeta y queda de lado la vida de numerosos hermanos, de numerosas hermanas, que por la avaricia y por la ambición de poder de otros, no tienen derecho a nada. Y cuando digo derecho a nada, no estamos hablando ni siquiera de derecho a la educación, estamos hablando de derecho a comer, derecho al agua, elementos tan básicos como eso que la Organización Mundial de la Salud ya ha dado su veredicto, que la ONU ya en 1945 ya ha puesto las bases firmes. Ahora, ni la ONU ni ningún país le ha puesto tope a la ambición, que genera sufrimiento, que genera muchísimos conflictos, porque el odio, el egoísmo, la avaricia humana generan guerras, generan hambrunas, generan personas desplazadas, generan marginados. Y esto no solamente a nivel de país, de cualquier país en el mundo, sino también a nivel mundial. Países que quedan totalmente relegados y personas, familias enteras, niños que caen en la muerte. Siguiendo nuestra lógica, el sufrimiento tiene dos causas. En primer lugar, existir ya comporta un sufrimiento, pero el egoísmo humano hace que ese sufrimiento sea aún peor, que el sufrimiento sea diabólico.